Qué bello es el Señor. Bueno, hermosa noche que nos podemos reunir para ser por la palabra edificados. Quiero que usted pueda hoy recibir a plenitud todo este mensaje que ha puesto el Espíritu del Eterno en mi espíritu para, por medio de su espíritu, edificar. Quiero que vaya a la Escritura, al libro de Job, se ubique en el capítulo 8 y leemos desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Ubíquese Job, capítulo 8, versículo 5, capítulo 8. Si aparece en pantalla, de igual manera, manténgalo allí en su Biblia abierta, hacer uso de unos cuantos versículos, pero quiero que usted me preste muchísima atención en esta hora. Dice el pasaje: si tú de mañana buscares a Dios, dice la traducción Reina Valera, y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Diga conmigo: postrer estado muy grande. Dile que está a tu lado: lo que comienza pequeño pasará a estar grande. Díselo. El Señor, a través de su palabra, siempre nos llevará a concientizarnos en la verdad para que a través del fundamento podamos crecer bien. Existen infinidades de corrientes filosóficas, dentro de fundamentos retóricos, dentro de doctrinas de hombres, de demonios, de culturas religiosas que son movidas de un lugar a otro a través de la información. En la era en la que estamos, la información viaja de una manera muy acelerada a través de las redes sociales. De hecho, estamos acá en vivo, pero a su vez se está transmitiendo por red social esta impartición. Cosa que en años pasados no se logró, no se podía. Pero así como se propaga lo malo, también lo bueno se propaga. Solo, y hago hincapié de acá, se propaga más la mala información, lo que no es bueno, lo que tiene que ver con morbo, con chisme, con difamación, con crítica, que lo que es productivo. Y usted quiere saber el por qué. Si me pregunta, yo le respondo: porque quien debe de modelar la cultura buena de la información no lo modela. Tenemos una demanda de parte de nuestro Dios a través de su palabra, el poder hacer lo que muchos no hacen, ya que no lo realizan por no estar plenamente conectados. Le voy a incomodar la vida a una cantidad de personas aquí presentes y a los que nos puedan ver allá. No vine hoy a entretenerle, tampoco vine a caerle bien,
No es mi intención destruirle sus planes. No quiero ser grosero. Le pido al Espíritu de Dios que me dé mucha sabiduría para comunicarte el mensaje. Pero sé que la palabra tiene que confrontarnos, porque si no lo hace, entonces lo que se nos están presentando en los altares no es otra cosa que entretenimiento. Otros van más allá y le dicen los shows evangélicos. Y Dios no nos ha llamado para entretener. Dios no nos ha llamado para presentar un movimiento que trate a la persona de hacerle sentir bien, sino de modelar la cultura que modeló nuestro Señor Jesucristo. Se me permite usted bendecirle con esta poderosa enseñanza que la he conectado dentro de la temática cultura de oración temprana. Repítalo con fuerza, por favor. Diga, cultura de oración temprana. Dile que tienes al lado de manera profética. Sacúdelo, dile, necesitas entrar en la cultura de oración temprana. Cuando algo se vuelve cultura, se arraiga como un estilo de vida. Cuando algo se vuelve cultura, eso usted lo respira, eso usted no emana. Cuando algo se vuelve cultura, usted no necesita estar recibiendo a cada momento algo para poderlo captar y ponerlo en práctica, ya que la misma cultura tiene el poder de transformarte la mentalidad y de acoplarte a un sinnúmero de principios, de valores que se vuelven hábitos productivos o improductivos. Cuando estás engranado en una cultura, de forma inerte responde, ya que fuiste doctrinado por la cultura y respondes de forma sencilla, simple. Por ello es que muchas de las personas que tenemos en las congregaciones no cambian, siguen siendo los mismos, a pesar de toda la buena palabra que puedan recibir, de todas las extraordinarias imparticiones que se les pueden dar, de todas las buenas imposiciones de manos cargadas de poder, y se debe a que hay una anticultura de reino, una anticultura de vida devocional. Y si lo que fue cimentado en tu vida en el tiempo pasado no es derribado, tú nunca vas a poder abrazar la cultura de oración temprana. Establezco esto como introducción y plataforma al mensaje, ya que a mí me impacta este texto. Hace años, cuando lo leí, me bendijo en grande manera, ya que por él entendí que Dios, a través de misterios, a ti y a mí, nos conecta con temporadas de crecimiento. Pero todo aquello que está encriptado, guardado, encapsulado, se te es revelado cuando tienes la inquietud en cultura de no acostumbrarte a ver, a comer, a hacer lo que todo el mundo hace. El mismo enigma despierta en ti el deseo de saber y te comienzas a conectar para indagar, profundizar, persistir, incidir una y otra vez para poder descifrar el porqué del enigma. Por eso es que la Escritura está llena de misterios. La Biblia menciona con mucho detalle que el que busca al Señor lo va a hallar. El que desea aprender, por él va a ser enseñado. El que quiere expandirse, lo que tiene que conectarse en la matriz del crecimiento que da él. Y por eso Job
revela una cápsula de trascendencia profética. Yo le llamo así porque él menciona, si tú de mañana buscas al eterno Elohim, si tú de mañana comienzas con rogativa al Todopoderoso, si tú eres una persona limpia y eres una persona recta, aquí hay dos características que son necesarias en el que se acerca a él. Cuando usted es limpio, usted es sincero. Cuando usted es limpio, la transparencia y la pureza te acompañarán. Cuando tú eres limpio, eso se ha de reflejar cómo ves, cómo hablas, cómo te conduce, cómo tú actúas. Una persona limpia camina con la limpieza y la santidad del Eterno porque se le reveló como cultura de vida para marcar la diferencia. Y si comenzamos a leer de forma muy detallada la vida de Job, dice el pasaje que Job era un hombre diferente. Job marcaba la diferencia de entre sus hijos, lo que él estaba haciendo, cómo se movía, cómo se desempeñaba. Dice que era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ese hombre tenía un currículo que pocos creyentes tienen en la tierra. Pocas personas manejan lo que este hombre manejaba. Y dice el pasaje bíblico que aún así Dios determinó que viviese un proceso. Porque el que tú seas limpio, el que tú tengas rectitud, no te libera de los problemas que Dios quiere que tú y yo atravesemos. Él no te va a librar de las necesidades que tú y yo tenemos que pasar. De hecho, es lo que hace que tú tengas el carácter pleno de sostenerte cuando lo que no es favorable a nuestro panorama llega. Y el pasaje menciona que dentro de la limpieza, que dentro de la rectitud, nosotros tenemos que rogar. El ruego, la rogativa, habla de persistencia, diga persistencia. El que persiste, insiste. Cuando una persona es insistente, es una persona que se acopla al principio y lo practica una y otra vez. Se va engranando esa cultura en hacer cosas que comúnmente la gente, por estar acoplada a la cultura del antidiseño, no hace. ¿Por qué? Porque te vas a sentir confrontado por tu cotidianidad de vida. Te vas a sentir confrontado por lo que tú haces. Te vas a sentir confrontado por la negligencia, el conformismo, la pereza, la tibieza, el confort. Entonces, la base de confrontación vendrá para tu vida una y otra vez. Pero cuando una persona comienza a insistir una y comienza a insistir otra y comienza a insistir otra vez, esa persona está venciendo la resistencia. Y todo el que vence la resistencia, lo que le queda es recibir provisión. La gente que ruega al Rey Supremo es persona, no es que está allí presentándose a Dios con lástima, no es lo que dice el texto. Está hablando de rogativas con propósito, está hablando de persistir una y otra vez ante el trono de Dios con propósito, está hablando de entender con plena claridad de que las cosas no van a llegar de así por así, de que hay barreras que romper, de que hay cadenas que destruir, que hay cerrojos que hacer pedazos. Entonces él entiende que su rogativa ante Dios le va a dar la victoria que necesita. Esa rectitud, esa limpieza hace que tu rogativa sea contestada. Pero no quiero omitir el detalle. Dice que hay que buscarlo de mañana. Si rogamos es porque eso se vuelve cultura. Si estamos limpios, estamos con una vida de rectitud, una vida de obediencia, no de rectitud como la Real Academia menciona,
La rectitud para Dios es poder vivir una vida completamente ajustada a la dependencia. Que usted viva dependiente de Él. Usted le diga, yo soy un pobre de espíritu, soy un miserable de espíritu, necesito tú constantemente me alimentes. Dependo de ti, no de mi fuerza, no de mis capacidades, mi sabiduría, no de los dones ni de los talentos que yo tengo, no de las astucias que yo he aprendido a emplear para desenvolverme en la vida, sino de lo que tú das. Esa rectitud te engrana en cultura. Ahora, aunque todo lo mencionado es necesario y es lo que se necesita, no lo es todo. Falta un ingrediente dentro de la cultura. Y es la búsqueda de presentarse, no en cualquier momento, sino en la manera. Buscarle en tiempos específicos. Tener un tiempo muy sagrado, por decirlo así. Una hora muy precisa, un tiempo muy preciso. Y él le llama a eso la mañana. Si lo buscas y lo ruega, y si eres el hombre correcto, él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Este texto sagrado estaba conectado con una sombra profética. ¿Por qué usted lo dice? Porque nosotros podemos notar cómo se cumple a plenitud esta sombra profética en nuestro Mashiach. Dice el pasaje, dentro de la base que los apóstoles hacen en mención, dice el escritor de Efesios en el capítulo 5, versículo 14, por cuanto cualquier cosa ha sido revelada en luz, por lo cual dice, levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y el Mashiach brillará sobre ti. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros estudiamos los evangelios encontramos dentro del marco de la percepción de cada escrito, usted va a encontrar que este misterio que God revela se cumplió en Jesús. Es aquí donde no nos parecemos a Jesús. Nos gusta imitar de Jesús la palabra que él habló. Nos gusta imitar a Jesús del poder que en él operó, la expulsión de los demonios, la palabra de ciencia, los dones de sabiduría, los dones de milagros que estaban en él. Nos encanta entrar en esa línea y es válida, pero somos muy malos para engranar la cultura de vida devocional, de oración temprana que tenía Jesús. Por eso es que varios pasajes bíblicos, especialmente encontrados en los evangelios, muestran cómo Jesús se apartaba a menudo para orar en lugares solitarios para comunicarse con el Padre. Cuando nosotros comenzamos a indagar en el estudio algunos de los versos, Lucas narra en el capítulo 22, en el versículo 41. Oiga, dice, en Getsemaní se apartó de ellos como a un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Getsemaní se desprende dentro de su fuente etimológica original del lugar de donde se extrae, el lugar donde se exprime, el lugar donde se saca lo mejor, el lugar de la prensa. Jesús habló con sus discípulos que le acompañaran a orar. Y dice que los discípulos vencidos del sueño se fueron a descansar.
Jesús quería que los discípulos estuvieran allí, porque es aquí donde nosotros comprendemos la plenitud de que aunque Jesús en él operaba un propósito eterno para como profeta, como sumo sacerdote, como buen pastor, como gran evangelista, como excelente maestro, operaron en él los ministerios, los cumplimientos de ser el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús también era humano. Aunque era Dios, Jesús estaba cumpliendo con una asignación humana. Es aquí el grande misterio de la triunidad, que aunque Jesús, escuche bien, aunque Jesús es Dios, Jesús no era el Padre. Aunque él mencionó, quien me ve a mí, ve al Padre, hablando de la referencia de la conectividad de la vida de Jesús en la tierra para con el Padre. Aunque Jesús tenía el poder del Espíritu y el Espíritu estaba sobre él, Jesús no era el Espíritu Santo. Entonces aquí donde mucha gente se pregunta una y otra vez, ¿qué quiere decir el texto? ¿Es decir que Jesús se oraba a sí mismo? ¿Es que Jesús pasaba tiempo para hablar con él mismo? No, Jesús hablaba, era con el Padre. Si no entiendo, dirán algunos. Es aquí donde muchos teólogos se enredan la vida. Jesús vino para cumplir no solo con el propósito de la redención del mundo, no solo para cumplir las profecías mesiánicas, no solo para podernos liberar a nosotros que no éramos nada y nos injertó en ese propósito, no solo para poder marcar la historia y partirla en dos, no solo para poder impactar este planeta en un antes y un después, sino también para dar la evidencia del pleno ejemplo de cómo un hombre puede conectarse con el Padre. Y en su humanidad, teológicamente se conoce como la teología de la unión hipostática. No que Jesús era 50% hombre y 50% Dios. No, Jesús fue 100% hombre también. Fue tentado en todo, padeció en todo. Si usted va al baño, Jesús también fue hoyo. Y le cambiaron los pañales. Amamantó, tomó de los pechos de su madre. Tenía padre biológico, aunque tenía una asignación. Eso concientiza al creyente con plena luz del modelo que nosotros tenemos del mismo Dios, dándonos a ti, a mi cátedra de la cultura que tenemos que tener para conectarnos plenamente con Él. Se apartó porque Él tenía que estar en ese proceso solo. Cuando un creyente maneja una cultura de oración temprana, no necesita a alguien que cada momento venga y le ore, que venga y cada momento le saque los demonios, que venga y cada momento que le dé un consejo, que venga cada momento y lo ayude. Ese tipo de creyente no tiene vida devocional. Lo repito, ese tipo de creyente no ha aprendido a superar las crisis, los procesos, los problemas sencillos. Como no tiene cultura de oración temprana, no asimila los procesos que el Padre le envía. Le dije que lo venía a incomodar, ya yo le veo la cara amarrada a la hermana Luisa. Lucas narra en el capítulo 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este versículo detalla la práctica recurrente que Yeshua tenía para buscar tiempos solitarios para orar. Ya va. Como judío, iba a la sinagoga, leía la Torá, guardaba el Shabbat
se conectaba con ellos. Se conectaba con toda la cultura judía. Pero ¿por qué hacía lo que ningún rabino, ningún intérprete de la ley, ningún fariseo, ningún escriba, ningún saduceo, inclusive sus discípulos hacían? Ahí está el misterio. Se apartaba a lugares desiertos y en ellos oraba. Esta cosa no quiere el mal que a usted se le revele. El diablo quiere que usted esté afligido, atribulado, enfermo, cargado de estrés, con plena ansiedad, con ganas de quitarse la vida, yendo a cada momento a un psiquiatra, a un psicólogo. ¿Por qué? Porque él sabe que si usted desarrolla lo que Jesús desarrolló, usted cuando sea atravesado por desierto entenderá que fue enviado a los desiertos porque el Padre así lo determinó por su Espíritu, y usted tendrá la capacidad del poder que el Espíritu da para atravesar por los desiertos y poderlos pasar con honor y con dignidad. Porque tiene vida de cultura de oración. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Levantándose, ¿qué? De mañana. ¿Te das cuenta por qué a ti no te rinden las 24 horas que a todo el mundo se le da? ¿Te das cuenta por qué vives como perdido en el tiempo? No entiendes los tiempos. No comprendes la percepción de tu propósito. No puedes apercibirte de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer a través de ti para bendecir la vida de otro. Porque es que vives una vida estresante y afanada, sobrecargada y saturada, que dice, no me queda tiempo, estoy muy cargado, no puedo ir, es que estoy muy cargado, es que estoy muy complicado, es que está muy difícil. ¿A qué se debe? A que como no tenemos una buena conectividad con Él, eso hace que vivamos desconectados del tiempo. Es por eso que no aprendemos a redimir. Como no hemos aprendido a redimirnos, no hay disciplina en nosotros. Por ello es que nosotros dormimos cuando queremos, nos ponemos a ver miles de series y cosas que no son productivas y nos acostamos a las 3 de la mañana. Y por eso es que te paras tarde. Es por eso que cuando vas a trabajar te vas con todo el insomnio del mundo. Te tienes que tomar 7 tazas de café para poder estar despierto en el día, y si acaso un Red Bull para poder estar tranquilo porque te estabas durmiendo en la oficina. Eso se debe a que como no hay disciplina, tú no cuidas tu vida devocional. Es por eso que no tienes la capacidad de resiliencia, de entendimiento, de claridad, de alta percepción ante los problemas que te van a llegar. Muy de mañana, siendo aún oscuro, se iba a un lugar desierto y ahí oraba. Muestra la disciplina que Jesús tenía de pararse temprano por la mañana y buscar un lugar tranquilo y hablar con el Padre. Cuando todos están en otra cosa, Él buscaba al Padre. Cuando los discípulos roncaban, Él iba y hablaba con su Padre. ¿Qué era lo que hablaba con su Padre? Porque Jesús luego, cuando se presentaba ante las multitudes, al siguiente día, después de estar en el monte, en un lugar aislado, en un lugar desierto, en un lugar apartado, lo que pasaba en ese tiempo posterior al estar con Él era sorprendente. Jesús en donde iba impactaba.
Donde los discípulos iban, todo estaba igual. Los discípulos entraron en altos niveles. Fue cuando Jesús ascendió. Porque si tú duermes, tienes que despertar. A mí me gustan estos mensajes porque le ponen la cara arrugada a la gente. Sí, porque no te estoy hablando de helicópteros ni de visas. Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo dice, y despidiendo a la multitud. O sea, le digo ya, hasta aquí la consejería, hasta aquí la liberación, hasta aquí la multiplicación de panes y peces. Cada quien váyase, yo tengo que hablar con mi Padre. No. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué hacía Jesús? Dijo, tengo que retirarme. O sea, esta cultura que yo tengo, que la modelo, porque es la manera de que ustedes puedan vencer su humanidad. Es lo que yo les estoy enseñando. Yo le estoy dejando a ustedes un renglón de cómo van a hacer las cosas. Aleluya. Lucas capítulo 6, versículo 12. Y fue en aquellos días que salió al monte a orar y pasó toda la noche orando. Ya va. Te quiero preguntar con sinceridad. No me lo digas. Respóndetelo tú mismo. Desde que tú aceptaste a Jesús como Señor, y se entiende que el término Señor se desprende de la raíz etimológica griega que es curios. Y Señor es amo, dueño, quien me gobierna, quien a mí me guía, quien tiene el pleno control de mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy su esclavo voluntario. No es lo mismo que decir Salvador, que es Soter, el que se entregó para liberarme. A veces decimos, no, yo sirvo a Jesús, pero le servimos reconociendo que Él es nuestro libertador, pero no que es nuestro Señor. Pues cuando decimos, Él es mi Señor, aprendemos que ya yo no me ciño y ando en lo que yo quiera, sino que aprendo a ser ceñido por la guía de su espíritu, a hacer lo que Él quiere que yo haga. Y se fue de allí, salió al monte y oró. Y pasó toda la noche orando. Con sinceridad, ¿cuándo tú has hecho eso? ¿Cuándo tú has pasado toda la noche en un tiempo de cánticos de alabanza, lectura de la Escritura, llorando ante su presencia, buscándola? Y no, yo vine el otro día para... No, yo no te estoy hablando, y me perdona la expresión de las vigilias de bochinche. Yo no, yo no te estoy hablando de eso. Yo no te estoy hablando de jugar al limón, pisé en la iglesia, de jugar al el caballito, el muñequito, como para que las horas pasen, de invitar 4 predicadores que hablan tonterías, idioteces, para que el tiempo pase. Perdón, yo te estoy preguntando de parte del Señor, ¿cuándo tú has pasado tiempo donde se te va el sueño, donde te da un insomnio, donde tú dices, no es tiempo de ver películas, no es tiempo de ver ninguna serie, ninguna maratón de Netflix, sino meter y estar en su presencia? Quiero orar con Él. Quiero hablar con Él, quiero pasar un tiempo con Él, que se me fue el tiempo, 3 horas, 10 horas, 20 horas, 50 horas, 30 horas, días, horas, no sé cuándo tú lo has hecho. Que si no lo has hecho, no sabes de lo que tú te has estado perdiendo. Dentro del censo que muchos estudiosos han llegado, es que es muy bajo el porciento de creyentes que tienen una plena y fuerte vida devocional. Inclusive la tasa da miedo porque incluye a ministros, pastores, evangelistas, que no oran, no tienen una vida devocional, de intimidad, de buscar el rostro. Porque una cosa es orar en equipo,
Una cosa es venir acá a la congregación y tomarte de la mano de la hermana, del hermano y orar en familia. Eso es un propósito que es veraz y se aplaude, pero no es lo mismo estar tú solo cara a cara con el creador del universo. No es lo mismo pasar tiempo y tiempo con él y hablar con él y que no te interese lo que el otro dijo, lo que el otro habló. Ahí no hay crítica, no hay difamación, no hay engaño que te interese. Lo que tú quieres es estar en su presencia. Ese momento es sublime, ese momento es extraordinario, ese momento no se compara a ningún otro momento. Si tú no lo has hecho, te debes ese tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús lo hacía. Porque Jesús quería dar la enseñanza con el ejemplo. Por eso es que el escritor dice: y te escribo, oh Teófilo, aquellas cosas que Jesús hacía y enseñaba. Diga conmigo, una cosa es hacer, otra cosa es enseñar. Señores, no es lo mismo tener conocimiento de la Escritura y dar una charla que ChatGPT te dio. No es lo mismo buscar cualquier bosquejo en la IA y cómo tú lo vas a trazar. Porque tú puedes hablar del amor, del perdón, de la misericordia, de los dones. Puedes hablar del cielo, del infierno, si te vas o no, quién pasará o no, estudios escatológicos, trazar, tener una buena herramienta hermenéutica, basarte dentro de una buena exégesis del estudio bíblico. Puedes conocer el fundamento extraordinario, la Torá, del Tanaj, y profundizarte en los escritos hebreos y conocer misterios a través de los verbos y a través del estudio de la Escritura. Pero si tú no tienes una vida de cultura, de entrega devocional, de pasar tiempo con Jesús y de que no te interese si no sabes A o no sabes B o no sabes C, o si es que sabes demasiado griego, te montaste en muchos aviones o viajaste por todo el planeta y todo el mundo te conoce, no interesa. Si tú y yo no replicamos la cultura que Jesús replicó de tener tiempo para conectarse con su Padre, escuche bien, para buscar la guía divina. Es que Jesús no se equivocó porque era Dios. Eso es lo que usted piensa. Jesús lo que hizo, lo hizo para enseñar con su vida una buena praxis de ejemplo. Ustedes son mis discípulos. Ustedes tienen que seguir mis pisadas. Cito, somos buenos para seguir las pisadas de Jesús, sacando demonios, pero somos malos para tener una vida de temprana oración. Si tú te conectas con la cultura de la oración temprana, ¿qué buscas? Guía divina. Momentos cruciales que fueron necesarios para poder hacer la elección de los discípulos. Jesús no llegó en balde. Jesús no fue movido así por el azar. No fue que él fue y dijo, bueno, este hombre tiene buen talento, ven para acá. Porque nosotros tenemos tantos problemas dentro del liderazgo, tantos problemas dentro de las congregaciones, tantas cosas con las hermanas, hermanos a veces. ¿Por qué? Porque lo único que vemos son los talentos que tiene. Ven acá, te voy a poner aquí. Ven acá, que te voy a poner aquí. Me caes bien. Eres familia, te voy a poner aquí. Toma, muévete esto, mueve aquello. Pero si pasáramos tiempo para buscar la guía del Espíritu de Dios en oración, si el Señor, dame palabra, dime qué tengo que hacer, cómo tengo que moverme, hasta que tú no me des una directriz clara, sea que me muestre una visión, sea que me quede dormido después del tiempo
de orar, sea que tú envíes a alguien, o sea que alguien me llame, sea que tú pongas la inquietud en una persona que me libere la palabra y me dé la firmeza de lo que necesito, o sea que tú me des claridad en luz a través de tu palabra para que cuando yo entre en ella reciba la respuesta para hacer las cosas como debemos de hacerlas. Por eso fracasas en matrimonio, te casas con la gente incorrecta, por eso es que tienes problemas con el negocio, no, evades la voz del Espíritu, no buscas guía de Dios, tienes una platica, se la das a cualquier estafador, te roban, te quitan, se te cae el pelo, se te caen los dientes. Porque no estás siendo direccionado, porque no hay cultura de oración temprana. La cultura de oración temprana te va a fortalecer para que estés firme ante los momentos difíciles. Por eso el Salmo dice, Él coloca mis pies como pies de sierva. En las alturas me hace andar. Usa la tipología de un siervo. Porque aunque usted pueda ver las patas de los siervos largas y parece que son endebles, son muy fuertes. Tienen la capacidad de correr, brincar y subir a acantilados rocosos y no se dañan, no se quiebran. Tienen una fuerte base de estructura genética. Y el salmista compara, Él colocará mis pies como los pies de acerba y me hará estar en las alturas. Claro, ¿cómo no te va a estar en las alturas si estás firme delante de Él? Si tú estás firme, conectado delante de Él, vence la depresión, vence los ataques, acaba con los demonios, echa fuera la malicia, todo aquello que te quiere esclavizar, tú lo echas fuera porque estás allí, te hace estar firme en las alturas. Firme. Hace que se vuelva una rutina diaria. Hay gente que dice, ay hermano, es que a mí me cuesta pararme. Claro, primero para crear buenos hábitos tienes que romper los malos hábitos. Eso es como cuando te gusta tragar y tragar refresco. Y dice, hasta hoy, lo juro por Maíta, ay, perdóname Dios, no se puede hacer. Pero es que lo voy a hacer de verdad, no va a haber más refresco. Y cuando ve el refresco, te empieza a dar de todo. El médico te digo, mire señor, usted tiene esto mal, esto tiene mal, y si usted no hace ejercicio, si usted no cambia sus hábitos alimenticios, bien malos que usted tiene, se va a morir, ¿oye? Si tú creas conciencia, al momento que te dan aquella noticia, tienes que saber que va a venir a repercutir aquello que se fundamentó en tu mente. Y es ahí donde tienes que comenzar a vencer. Por eso Job dice, aunque tu principio sea pequeño, quizás al principio te va a costar romper con los malos hábitos, pero si tú no te disciplinas, nadie va a disciplinarte en lo que tienes que hacer. Nadie, porque eres tú el que tiene que disciplinarse. Eres tú, como dice Job, dice, tu postrer estado será mayor, aunque tu principio. ¿Por qué? Porque sé que romper malos hábitos cuesta. Tienes que colocar la alarma, tienes que pararte, te vas a quedar dormido, vas a pasar de largo, te vas a molestar. Y dije, esto no es para mí. Te vas a encontrar a los mediocres que alimentan el conformismo y te van a decir, eso es religiosidad, eso no hay que estarlo haciendo, Dios está en cualquier lado, ya Jesús pagó el precio. Yo no te estoy diciendo que tienes que pagar ningún precio. Yo lo que te estoy diciendo es que la cultura de oración temprana, cuando es un hábito productivo en ti, eso hace que tú estés bien alimentado
y hace que tú vivas una vida espiritual, emocional, física, psicológica de éxito. ¿Por qué? Porque recuerda que tú y yo seguimos bregando todo el tiempo con nuestras debilidades, con nuestro mal carácter, con nuestro mal temperamento. A través de eso comienzas a entrar en una regulación, en una alteración, en una reestructuración de vida, y eso hace que el buen hábito comience a entrar en tu conciencia y comience a crecer del nivel pequeño al postrer estado que es grande. Por eso, si tú no empleas disciplina, va a vivir todo el tiempo muy dependiente de otro. Dígame qué voy a hacer, dígame cómo me va a ir, dígame qué me va a pasar. Te vuelves presa del engaño. La misma mala rutina va creando un hábito conformista que a ti te va apagando. Comienzas a estresarte con la misma mala calidad de vida. Por eso es que estos pasajes ilustran la extraordinaria importancia que Jesús le daba a la oración. Pero los discípulos estaban con él, lo veían hacerlo. Pero la Biblia no detalla que los discípulos lo hacían. Por eso es que los discípulos, cuando fueron llamados al monte y Jesús está transfigurado, hace mención el escritor de Elías y de Moisés, y ellos están allí y no están entendiendo esa dimensión. Por eso es que hay cosas que pasan de forma sobrenatural dentro de las congregaciones, en los hogares, las ministraciones que sobrepasan las líneas de entendimiento humano, las operaciones de Dios, los métodos de los que Dios trata, y la gente no entiende su lenguaje. ¿Por qué? Porque no tiene una cultura de vida devocional. Por eso Jesús daba énfasis para que sus seguidores le dieran fuerza a lo que Jesús le dio fuerza. Podemos tener los mejores métodos, podemos tener las mejores estrategias, podemos ser muy fuertes en algunas áreas, o podemos manejar mucha finanza, pero si no tenemos devoción individualmente, no, yo lo hago con mi esposa, eso es altar familiar, eso es oración en conjunto, eso no es buscar el rostro. No, yo lo hago en los intercesores, yo intercedo mucho en la iglesia, eso es método de intercesión, todos en conjunto nos ponemos en los zapatos de otro y estamos orando por la necesidad de otro. Eso es una vía comunicacional, pero la vía comunicacional directa, sin filtros, sin intermediario humano. Eres tú, tu espíritu, que entra en conectividad con el Espíritu de Dios, y si en ti hay conectividad, inclusive con las lenguas del Espíritu, y hablas misterio, y te conectas con Él, esas son cosas demasiado sublimes, demasiado de poderosas. Pero muchos fomentan y predican por la negligencia de sus malos hábitos, que eso pasó de moda. Que eso quedó para los cristianos del primer siglo que eran religiosos. No, eso está vigente. Por eso es que hay carencia de gran mover y de gran poder de muchos creyentes. De estrés, de grandes tasas de pastores, ministros que te terminan suicidando, que se terminan quitando la vida. Y dicen, no entiendo. Como un ministro tiene una depresión grande y no la puede solventar, puede pasar. Señores,
La presencia de Dios lo llena todo. Pero la presencia de Dios hay que buscarla. El poder de Dios se puede manifestar en cualquier parte. Pero la presencia de Dios se busca a solas. Yo no te puedo dar presencia de Dios. Yo te puedo impartir palabra. Yo puedo fluir en unción. Yo puedo liberar palabra en ciencia y profecía. Pero yo no te puedo dar la presencia de Dios. Ningún hombre tiene la habilidad para transferir la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, cuando usted la busca, es porque usted anhela. Nosotros vemos gente desequilibrada en la vida de Dios, que son fuertes en una área, predican más de la paternidad, que la paternidad, que la paternidad, y a veces para que anden como borrego detrás de los líderes, que se distorsiona. Nosotros los líderes lo que hacemos es mentorear, instruir, pero ningún líder va a sustituir la paternidad de Dios. Ningún ministro. La paternidad que te da un hombre es una paternidad de alma. Instrucción, preparación, mentoría, altas capacidades que te van nutriendo. ¿Para qué? Para fomentar a través de la instrucción el carácter de Cristo. Pero tu dependencia tiene que estar en Él. Jesús lo dijo, yo soy su líder, pero yo los conecto es con mi Padre. Cuando vivimos conectados con el Padre, ahí no hay fuerza para que ningún mal pueda prosperar, porque la presencia de Dios trae plenitud de gozo, plenitud de vida. No solo en el huerto, no solo al principio de su día, tomaba tiempos decisivos para tomar decisiones importantes. Cuando a ti las cosas te estén poniendo bien difícil, métete, apaga el bendito teléfono, quema el WhatsApp si lo tienes que quemar, apaga la tablet, que se te vaya la luz, y el problema tuyo, el bendito internet, no sé, pero haz algo y busca a Dios. No te vuelvas loca yendo para la casa de fulano, para ver qué me dice Dios, para ver qué me habla Dios. Pasa un tiempo a sola con Él. Dios quiere ver si tú de verdadmente lo quieres buscar es a Él, o quieres buscar en la gente. Si tú lo quieres buscar a Él, van a encontrar que los misterios se te van a revelar y que van a ser saciados, fortalecidos, renovados, entrenados, capacitados y activados con su poder. Jesús se apartaba. Inclusive menciona Mateo que se apartaba después de impartirle a la multitud. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos enseña a nosotros cómo mantener el ego aplastado, cómo mantener la autosuficiencia asfixiada, cómo mantener la egolatría ahorcada, porque entendemos que no somos nosotros, que solo somos instrumentos. Pero cuando hay ausencia de cultura, de vida devocional, de oración temprana, creemos que somos más que otros. Porque hay competencia como lucha de poder, quién tiene más, quién hace más, quién tiene más conocimiento, quién tiene más revelación, quién tiene más peso de autoridad, quién más tiene gloria, porque ese es el cliché que muchos ahora manejan. Vamos a ver si este predicador tiene gloria, vamos a ver si esta predicadora mueve gloria, vamos a ver si este conferencista mueve gloria. Oh, porque se ha escuchado mucho de él, se ha escuchado mucho de ella. Ningún hombre mueve gloria, es Dios que mueve su gloria a través de los hombres. Pero esos hombres que son movidos por la gloria de Dios son hombres que tienen vida entregada, vida rendida, vida de cultura de oración, vida de entrega y dedicación. Cuando usted ve a un hombre con alas de grandeza, con el espíritu de Herodes, un espíritu axalónico, con un espíritu hexabélico, sencillo.
¿Cómo tú sabes que alguien huele a Dios? Cuando tú aprendiste cuál es su aroma. Había unas características específicas en el aceite de la santa unción. La canela, el cálamo, la mirra. Y esos desprendían aromas. El aceite de Dios tiene un aroma delicado, muy fino, muy santo, muy poderoso. Y ese no lo da YouTube. Ese no lo dan los hombres. Eso lo da el Padre en su presencia. Cuando hay prioridad divina, la oración no es una tarea opcional. Ay, voy a orar porque ya los problemas me tienen loca. Vamos a ver qué hace Dios. Padre, mete la mano para acá, chico, ya es una cosa. Tú no haces la oración del socorro. Porque entendiste que esta cultura no es que te está conectando con cosas opcionales, sino que tú sabes qué es lo que tú estás llamado a hacer. La misma cultura va haciendo, mantente. Este es el día malo. Mantente firme. Es lo que te dijo mientras hablabas con él. Es lo que te dijo cuando pasabas horas con él. Señores, mire, yo muchas veces analizo los tiempos generacionales y aunque en generación pasada había mucha falta de luz en conocimiento de las escrituras, en base revelacional, y había mucha estructura de hombre y mucha metodología de rutina y de nivel conformista. Lo que sí hay que considerar que había en esas generaciones era una cultura de oración temprana. Vemos hombres que no sabían leer, no sabían escribir, que eran temerosos ante pararse ante una multitud, pero el respaldo de Dios era impresionante en la vida de ellos. Cuando ellos miraban, era Dios que miraba a través de ellos. Cuando ellos hablaban, era Dios que hablaba plenamente a través de ellos. Ni las jotas, ni la tilde de lo que decía caía a tierra. Tenía evidencia de respaldo. Porque el que pasa tiempo profundo con él va a oler a él. Pero estos mensajes están extinguiéndose en esta era. Estos mensajes por los 10 pasos de cómo te vas a hacer millonario, los 30 pasos cómo matar a la suegra, los 60 pasos cómo tener dinero por demás en el Bitcoin, los 500 pasos de cómo tener el matrimonio que tiene Brad Pitt con la Beyoncé. Están matando la cultura de oración temprana. Estas oraciones ya en los predicadores de ahora no se está viendo mucho. Si hablamos de esto nos llaman extremistas, un religioso más, uno fuera de la onda. Ahorita lo que hay es que declarar, señores. Yo creo en la declaración. Por gracia y bondad del Padre, en su misericordia me asignó un ministerio profético de oficio y sé que es declarar con autoridad, pero entendí que yo me puedo parar a declarar en mi nombre, con mi fuerza, y nada va a pasar. Por más conocimiento que yo tenga, por más lectura que yo dé, las cosas cambian. Es cuando Dios te manda a comunicar de forma veraz un mensaje, y cuando Dios te manda a comunicar un mensaje veraz, eso va a cambiar porque va a cambiar. Eso va a ser alterado porque va a ser alterado. Eso va a ser dimensionado porque va a ser dimensionado. Porque la palabra de Dios, la que viene de Él, no vuelve atrás vacía. Hace lo que Él quiere y es prosperada para lo que Él ha enviado.
entendemos que como humanos tenemos una necesidad y nadie va a saciar nuestra alma, solo la va a saciar el Señor. El salmista dijo: alma mía, alaba al Señor, adórale con toda profundidad y no te olvides de ninguno de tus beneficios. En el asentamiento del Nefesh se desprende la palabra hebrea que tiene connotación con el corazón, pensamiento, fase de emoción, de línea de voluntad, de decisión. ¿Qué está diciendo? Alma mía, con toda emoción, con todo sentimiento y con toda voluntad, alaba al Señor, porque necesitas llenarte de Él. Mi ser tiene que alabar su nombre, entregarse con todo. Por eso entendemos el misterio de cómo David tenía una vida diferente a los demás reyes. Tú lo puedes estudiar. No hubo un rey como el rey David. Fue tan poderoso su legado que los que siguieron sus pisadas dijeron: y así como hizo mi padre David, voy a seguir las pisadas que él hizo. Reyes que fomentaron una cultura generacional porque él vivía conectado con Dios, conectado en buscar, amaba más estar con él que otra cosa. No, pero es que ser en el tiempo. Yo tengo 3 muchachos, a mí no me da tiempo como le da tiempo a David. Usted no sabe, yo trabajo y no estamos en la misma era. Ahorita estamos conectados con tantas cosas a la misma vez. A mí no me da tiempo. Esa es la excusa que siempre llega por tu mente codificada a la justificación. Tengo tiempo, no tengo momento, pero cuando hay una línea de disciplina, usted saca el tiempo que tenga que sacar. Y dice el pasaje bíblico: y un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Cuando en ti hay una dependencia de que tu alma sea satisfecha por Él, llene en Él y pase a una dimensión más elevada de conexión para que tu espíritu fusionado con el espíritu de Dios pueda elevarte y ya no vivas, aunque entregues tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, ya no vivas a eso, sino que aprendas a vivir una vida en el espíritu. Es ahí donde Pablo libera el misterio y dice: y haced vencer las obras de la carne. Y él enumera las obras de la carne. Y en una función cuando el espíritu está avivando la vida de una persona. Entonces ahí, dentro de la conectividad que te fusiona en el alma, con lo que dijo el salmista: un abismo llama a otro abismo. Tienes un hoyo en el alma que crea insatisfacción. Y de una manera profunda, cada vez que te conectas, el hoyo, en vez de llenarse, abre otro cauce. Es aquí como el profeta Ezequiel libera que el agua que Dios da no puede estar en las rodillas, no puede estar abajo de la rodilla, tampoco puede estar en los muslos. El agua tiene que correr y tiene que profundizarte en ella. Es por eso que el abismo conecta con otro, porque la insatisfacción que va creando el espíritu, cada vez que te llenas de él, quieres llenarte más, quieres estar más, quieres aprender más. Ahí hay una vida de plenitud, porque ahí no hay ansiedad, ahí no hay problema. Ahí en esos momentos a ti se te olvida lo que te están haciendo, lo que estás pasando, cómo te están exprimiendo la vida, la injusticia de la gente, las traiciones de los que se dicen ser tus amigos, aquellos que te maldicen y te terminan vendiendo. Ahí entiendes que no importa si te dividen, no importa si te maldicen, no importa si te señalan, lo importante
importante es estar con Él, porque Él lo llena todo. El abismo conectado con otro abismo va creando en nosotros el estar despierto en búsqueda a cada momento. Hace que tu necesidad humana sea saciada, porque buscas la dirección de Dios, la fortaleza que de Él viene, y la oración te va convirtiendo en el hombre que Dios quiere que tú seas. Pablo le llamó el hombre interior, el hombre que es según Dios, el hombre que tiene el llamado, el hombre, ese segundo Adán que está dentro de ti, la tipología espiritual de la naturaleza de Dios que vino a través de Jesús. Y concluyo. Deja una enseñanza para la humanidad que trasciende de generación en generación. Cuando nosotros notamos lo que fue el propósito de José Joaquín Ávila, aunque muchos mediocres dejen que los demonios usen su boca para hablar sandeces y estuperías de la gente de Dios, José Joaquín Ávila, que quizás no fuera el predicador más ilustre en revelación profunda, un mensaje evangelístico simple, sencillo, pero un hombre con una cultura de oración temprana. Tuve el honor de leer todos sus libros. Deseé conocerlo y poder pedirle que orara por mí. No tuve ese honor. Pero él cumplió un propósito. Pero su destino profético fue más grande que su propósito. Una cosa es tu propósito. Otra cosa es tu destino profético. Tu propósito revela la base de tu identidad, de tu llamado, de las funciones del mismo. Pero tu destino profético habla de la huella en legado generacional que tú dejas en la escala de tiempo. José Joaquín Ávila fue a descansar en las moradas eternas, o como otros teólogos le llaman, el lugar de reposo. Solo que pasó a la eternidad y dejó en el planeta una huella de enseñanza en la humanidad. Una cultura de oración temprana. Si tú como hombre no te levantas a levantar tu propio altar, vas a tener muchísimos problemas. Si tú como hombre no te levantas a marcar la diferencia, porque prefieres más el vivir una vida de dormir no sin nada. Yo pregunto muchas veces al Señor, le digo, Señor, yo no entiendo desde que a mí se me reveló por tu gracia esto de la cultura de la oración temprana. Es muy raro que yo pase corrido. Tendría que estar agotado por muchos días por tantas cosas que pase de recto. Pero es muy extraño que yo no me pare. Que no sienta la inquietud, aunque no suene la alarma. Que se vuelve una cultura. Pero son muchas cosas que tienes que ver. Aunque tu principio sea pequeño. Un día me dijo mi esposa, negro, es que ¿eres acaso la única persona que Dios usa así de forma tan detallada muchas veces para darle palabras precisas a las personas? Porque a veces tú y yo estamos pasando por unas cosas tan horribles que quiero que Dios me hable así como te usa a ti para hablar a la gente. Y le dije, que no es necesario. Pues yo tengo una cultura de vida, relación con Él. Entiendo que yo conecto con Él. Y Él me va a hablar. Y no ando llorando, buscando, dame una palabra, que alguien me diga, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a hablar? Ay, que por favor, que venga un profeta de afuera y me llame, que me escupa los ojos y me diga.
La cultura de oración temprana te hace codependiente de Él. Yo lo necesito es a Él. Es más, dice, no estaba esperando y me sorprendió Dios, pero me trajo más bien la confirmación de lo que ya Él me había hablado. Así hace Dios. Pero cuando no, a veces te sorprende. Tienes que dejar una enseñanza para tu familia. Que tus hijas crezcan, tus hijos crezcan. Decía mi papá, yo no sé, pero mi viejo ese se encerraba, lloraba, yo lo escuchaba llorando. Y yo escuchaba a mi mamá cuando lloraba, y le decía, Diosito, ahí están mis hijos, ahí está mi familia, y te alabo, lloraba y lloraba. Y uno no le tocaba la puerta, él tiene un cuartito ahí apartado, y uno le hablaba, eso tiene que quedar en tu familia. Que se muera el diablo, los demonios, que hable lo que le dé la gana a los religiosos, a los mediocres que les gusta vivir una vida más fría de declaración, pero no de estar en la presencia de Dios. Cuando tú te paras a hablar de Él, pero has pasado tiempo hablando con Él, es más evidente el respaldo, aunque no tengas ninguna pizca de teología, aunque no es malo tener herramientas instructivas para conocer más la herramienta de la palabra, pero es ahí donde la gente tiene que crecer, es ahí donde la gente tiene que estar. La fomentación más de la letra se ha vuelto más bien una fomentación de crecimiento de mucha gente, y es gente que antes oraba más y buscaba más y tenía una vida devocional y se conectaban. Ahora la letra lo está sumergiendo fuera de la línea del control. No hay que perder el equilibrio. De hecho, la misma presencia de Dios te da el equilibrio para comprender más las escrituras, para entender más los misterios, para crecer más en el manejo de los dones, para poder ser más efectivo y ir a lugares donde otros no pueden ir, y tú ir a deshacer las obras del diablo, porque Dios estará contigo.